Buenas tardes, estamos esperando a que los chicos de la asignatura de plan de negocios se conecten a la clase del día de hoy. Vamos a esperar a que los chicos se conecten.
Hola Carmen, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Inge. Bien, ¿y usted? Bien, bien. Hemos esperado más que suficiente para poder arrancar la clase. Vamos a arrancar en honor al tiempo y puesto que a las 7 tenemos que conectarnos a la otra reunión a la que se les había citado, ¿ok? Listo, Inge. Sí. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo pasar de la idea a la realidad, es decir, el desarrollo del concepto, ¿sí? Sin embargo, y antes de empezar un poco a hablar sobre el tema, quiero preguntarle, Carmen, ¿realizaron la consulta sobre el caso de estudio de Tesla? Caso consultante. No es cierto, no es cierto. Qué alcohol. Sí, Ya van 2 semanas que no hacen tarea. sí, tengo, Inge, pero es que si no, que se no puedo. Espérame. Déjame verle dónde le tengo. Espérame. A ver, tranquila, Sí, la tengo, Inge. tranquila, Carmen, no se preocupe. A ver, vamos a ver dos videitos, de hecho, que nos van a permitir, de alguna manera, nos van a permitir empezar a trabajar con lo que tenemos planificado para esta semana. Sí, en este caso, pues vamos a ver este video, el plan maestro de Elon Musk, ¿sí? Las 3 fases de Tesla Motors, cómo empezó y qué es lo que fue generado. Ok, Sí, tengo, Inge. ya, perfecto. Vamos a visualizar el video y de ahí continuamos, Carmen. ¿Hecho? Listo, Inge, tranquilo. Perfecto. Bienvenidos a Emprende Aprendiendo, el lugar donde emprendedores y empresarios vienen a aprender. En el caso anterior hablamos sobre la startup valorada en 30.000 millones de dólares, Airbnb, y hoy le toca el turno a la famosa empresa de coches eléctricos, Tesla. Analizaremos la astuta estrategia de su fundador para venderle al mundo el coche eléctrico como medio de transporte del futuro. Recordad que al final del vídeo repasaremos las lecciones principales del caso. Veréis, el concepto de los coches eléctricos no es algo nuevo, siendo el primero fabricado en 1899. Estos automóviles consistían en carruajes con motores eléctricos incorporados, pero rápidamente se descubrió que se podía ganar más dinero vendiendo petróleo y los proyectos de los coches eléctricos se dejaron de lado. Durante estos últimos años han surgido muchos proyectos para lanzar otra vez al mercado coches de este estilo, pero ninguno ha conseguido una porción relevante del mercado automovilístico. En parte por las grandes barreras de entrada que tienen levantadas las empresas de este sector, como por ejemplo las economías de escala y los fuertes lobbies. Un rayo de luz aparece cuando en 2003 Martin Eberhard y Mark Tarpenning fundaron Tesla Motors, con la idea de relanzar el coche eléctrico al mercado. Al año siguiente, Elon Musk invirtió en la empresa y se unió a la junta directiva como presidente. Musk tenía una visión clara desde el principio y empujó al equipo para perseguir la excelencia en todos los aspectos. A diferencia de lo que muchos piensan sobre Tesla, la misión principal de Elon es fabricar coches eléctricos a un precio asequible para todo el mundo. Para conseguir esto, Elon diseñó un plan estratégico que consistía en 3 fases. Ya que producir en masa era muy costoso y competitivo, al principio no se centraron en crear un coche barato y asequible, sino todo lo contrario. Diseñaron un coche deportivo, rápido y caro, pensando en un segmento de clientes de clase alta. Estos clientes serían los primeros adoptantes, quienes estarían dispuestos a pagar más por los primeros modelos, permitiendo a la empresa reinvertir el capital en el desarrollo de los siguientes modelos más asequibles. Este plan inicial culminó con el lanzamiento del Tesla Roadster, un coche deportivo con un precio medio de $109.000 y el primer coche eléctrico con una autonomía de más de 200 kilómetros.
En 2007, tras el éxito del lanzamiento del primer modelo, la empresa recibió inversiones de varios emprendedores famosos, entre ellos los fundadores de Google. Pero como muchos emprendedores sabréis, no todas las empresas tienen un camino de rosas. En 2008, con el colapso financiero, Tesla sufrió un duro golpe. Para hacer frente a su situación, tuvieron incluso que despedir a un 10% de su plantilla. La respuesta de Elon fue rápida, ya que en ese mismo año tomó el control de la empresa como director ejecutivo, invirtiendo incluso sus últimos ahorros para rescatar la empresa de la posible bancarrota. En alguna entrevista le han preguntado cuáles eran las posibilidades de éxito de Tesla, a lo que Elon respondió que eran muy pocas, pero si algo es suficientemente importante, debería intentarse de todos modos. Consiguieron aguantar hasta el 2009, donde recibieron un préstamo del gobierno. Esto les permitió diseñar y producir su siguiente coche, el modelo S, un coche sedán con un precio mucho más asequible. El precio del Model S rondaba los $80.000, un precio todavía elevado, pero habían reducido significativamente el precio del Roadster. El 31 de marzo de 2016, Tesla presentó su nuevo coche, el Model 3, un sedán con unas prestaciones impresionantes, pero a un precio de solo $35.000. Más de 400.000 personas reservaron este modelo, rompiendo récords en cuanto a la compra de un coche eléctrico de estas características. El Model 3 estará disponible para los que lo reservaron a mitad del 2017. Pero lo más importante es que este modelo supone un triunfo para la empresa, ya que se acerca a su estrategia inicial de 3 fases, reduciendo los costes de sus modelos a lo largo del tiempo y revolucionando completamente la forma en la que pensamos acerca de los coches eléctricos. Antes de pasar a las lecciones, os recordamos que os hemos dejado un link para que os podáis descargar los 8 modelos de negocio que podéis generar hoy en día en Internet. Estoy seguro que alguno de vosotros os ayudará a empezar vuestra empresa. Las lecciones que extraemos desde Emprende Aprendiendo son las siguientes. Si quieres hacerte un hueco en un mercado competitivo, no te centres en contentar a todo el mundo. Busca un primer grupo de personas que acabarán arrastrando a los demás. Número 2. Define una misión clara para tu empresa desde el principio y asegúrate que tus acciones estén siempre alineadas con ella. Y número 3. No persigas únicamente el beneficio económico. Para persistir en momentos difíciles, tienes que tener una razón de peso importante para realmente hacer lo que estás haciendo. Mi nombre es Euge Oyer, ha sido un placer traeros un caso más a Emprende Aprendiendo. Suscribiros si queréis ver. Listo, Carmen. Ahora sí, cuénteme, ¿qué investigaron ustedes con respecto a este caso de esto? Ha apagado el micrófono, mija. Ay, perdón. Ya, lo que yo investigué que Tesla se fundó en el 2003 hasta el 2008, digámoslo así, como que recién salieron al mercado ya. También que empezó Mark Eber y Martin, no, es Martin Eber y Mark Perning, que es una empresa, digamos que ahorita ya es una empresa consolidada, ¿no? Eh, que revolucionó la industria automotriz, demostró que los autos eléctricos sí pueden ser eficientes, atractivos y rentables, ¿no? Su modelo de negocio fue directo al consumidor, su enfoque fue innovador, tecnológico y su apuesta por la sostenibilidad han influenciado a toda la industria automotriz. Actualmente la empresa Tesla de autos eléctricos es la más valiosa del mundo y tiene un impacto significativo en la transición hacia la movilidad sostenible. Ya. ¿Qué Ujú. más podemos acotar, Fabricio? Buenas tardes, bienvenido. Buenas noches, Lucio. Tardes, noches, queriendo entrar a las noches. Bueno, lo que estaba yo también averiguando era que iba haciendo de los autos que sean sostenibles con el ambiente, porque todo se utilizaba con electricidad, en la cual iban innovando ¿cómo es? A los pases de los años, y cuál iban viendo las necesidades y
al grupo enfocado que ellos estaban dirigiendo. Que ellos pensaban en todo tipo de clientes, tenían camiones, camionetas, tenían deportivos, que también ellos iban expandiendo la batería. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, esto es lo que más o menos nosotros queremos abordar justamente con el tema de esta semana, ¿no es cierto? Es pasar de la idea a la realidad. Y si hay algo que de alguna manera nos puede impactar en el video que nosotros acabamos de observar, es de que si algo es realmente importante, hay que hacerlo. ¿Sí? Independientemente de que nos dé o no nos dé por lo pronto, o de manera inmediata esos réditos económicos que normalmente buscamos cuando nosotros estamos haciendo o estamos emprendiendo, ¿no es cierto? Cuando ponemos un negocio como tal. Sin embargo, y ahí viene una frase que alguna vez, más que una frase, es una reflexión que alguna vez una persona me hizo cuando compartía en una entidad pública y era que es el costo de oportunidad. ¿Sí? Puede ser muy costoso tener, por ejemplo, un equipo médico en un hospital, ¿sí? La infraestructura, el personal que tenemos ahí para manejar el equipo, etcétera, etcétera. Todas las cosas, todas las inversiones que se necesitan para tener un equipo en un hospital. Pero el hecho de que pueda salvar una vida vale la pena todo el costo, ¿sí? Entonces, de ahí viene el tema del costo de oportunidad y es un poco también relacionando a lo que habíamos visto hace un momentito en el video, ¿no es cierto? Entonces, en función a eso, cuando nosotros queremos emprender o cuando nosotros queremos pasar de esta idea a la realidad, desarrollar este concepto que nosotros generamos, básicamente lo que buscamos es analizar cuál es el proceso de desarrollo de una idea o de negocio hasta la transformación en una propuesta viable, tal como pasó, por ejemplo, con Tesla. De hecho, como usted mencionaba, Carmen, Tesla inicia de manera local, de manera no bajo la tutela de hoy, de lo que hoy conocemos como tal, con Elon Musk, pero nace de la idea de estos dos personajes con los cuales se unen para crear la empresa y poder diseñar y desarrollar autos que sean de alguna manera asequibles, que sean de alguna manera distribuidos a toda la gente, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de poder ir generando innovación, el poder ir generando, adquiriendo capital de algunas fuentes, como acabamos de ver, nos permite generar o nos permite desarrollar, o se logra, más bien dicho, este tema de poder adquirir esa capacidad de propuesta de valor al momento de que se aplican herramientas estratégicas como las que nosotros ya conocemos, ¿no es cierto? Y ya habíamos visto que no es solamente el análisis FODA común y corriente, como lo conocemos, ¿no es cierto, Fabricio? Ya habíamos visto un análisis FODA con usted hace un par de semanas, ¿no es cierto? Sí. El FODA y el otro, ¿cómo era? Y el modelo Canvas. El Canvas. ¿Sí? Entonces, a través del análisis FODA, modelo Canvas, existe una gran variedad de herramientas con las cuales nosotros nos podemos valer para generar justamente esos estudios de mercado y que de alguna manera nos puedan dar la factibilidad técnica, económica, la viabilidad que nosotros buscamos para poder generar y establecer lo que nosotros conocemos como un plan de negocio. Entonces, cuando nosotros hablamos de la idea, del concepto, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la idea del desarrollo como tal, lo que estamos buscando de alguna manera, disculpas chicos, es transformar, ¿no es cierto? Esa idea en una realidad empresarial, ¿sí?
que busque un enfoque estratégico, que ese enfoque estratégico de alguna manera también esté completamente bien estructurado, cimentado, para que el proceso que nosotros sigamos o el modelo que nosotros sigamos de desarrollo empresarial nos permitan obtener los resultados que nosotros queremos, ¿sí? Y es por eso que era importante, como habíamos visto en las clases anteriores, definir claramente cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestras metas empresariales, cuál es el segmento al cual nosotros nos queremos, de mercado me refiero, al cual nosotros nos queremos dirigir. Entonces, si ustedes se dan cuenta, de alguna manera también en Tesla se aplicaron algunas fases, ¿no es cierto? Entonces, esas son las múltiples etapas con las cuales la generación de ideas va trabajándose, va madurándose hasta la implementación práctica del concepto, como pudimos ver o en este caso observar en el caso de estudio de Tesla, ¿sí? Entonces, este paso, o cada uno de esos pasos que nosotros vamos dando a lo largo de ese conjunto o esas múltiples etapas que nosotros nos podemos plantear, nos generan ese recorrido crucial para garantizar que la idea se convierta en una propuesta sólida, que sea de alguna manera también sostenible y que por ende sea viable en el mercado, ¿sí? Entonces, hoy por hoy lo que vamos a hacer es tratar de, en este caso, ir adentrándonos, ir profundizando esos elementos que de alguna manera son claves en el desarrollo del concepto y vamos a ir proporcionando esta guía de alguna manera detallada para que nosotros como emprendedores podamos pasar de la idea al desarrollo del concepto. Y es por eso que es importante partir de una idea clara, ¿no es cierto? La idea del negocio no es simplemente un pensamiento abstracto, un pensamiento loco, como solemos decir, sino que va a representar una respuesta clara, una respuesta concreta a una necesidad identificada en el mercado. ¿Cuál era la necesidad en este caso que Tesla identificó y que de alguna manera trabajó y a través de la cual desarrolló su idea? Un sistema de aprovechamiento energético. Un sistema de aprovechamiento energético, una posibilidad de movilización que haga este tema del aprovechamiento energético, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, ¿verdad? Nosotros para poder generar estas respuestas a estas necesidades, tenemos que identificarlas cómo están en el mercado y si ustedes se dieron cuenta en la época en la que aparecen los vehículos como tal, que estamos hablando del año 1895, si más no me equivoco, eh, empieza a desarrollarse los vehículos de manera o utilizando motores justamente eléctricos. O sea, no es un tema que es recién, que de alguna manera se generó que de alguna manera se estableció en la actualidad, sino más bien es un proceso con el cual nosotros podemos identificar que ya tiene muchísimos años atrás. Claro está que en ese momento o en esas circunstancias se vio otro nicho de mercado que era la venta de combustibles, la venta de derivados de petróleo. Y es por eso que de alguna manera se cambió el modelo del negocio, en este caso, de la venta de los automóviles y nos cambiamos a lo que conocemos hoy por hoy, los consumos fósiles, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, casi desde la misma época en la que se inventó el vehículo, nosotros ya teníamos vehículos eléctricos. Entonces, lo que de alguna manera también se quiso o quiso hacer Tesla es retornar a esos inicios, retornar a esos principios con los cuales vamos a beneficiar también al planeta en temas de consumo energético, contaminación ambiental,
etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si ustedes se fijaron, inicialmente, ¿no es cierto? No empezó la venta o el desarrollo de los automóviles de manera inmediata y con una línea de producción en masa. ¿Por qué? Porque era un sumamente costoso, sumamente laborioso desarrollar esta construcción, lo que de alguna manera lo hacía inviable poder generar tal cual estaba planteado el proyecto de manera inicial. Entonces, el buscar la viabilidad, de ahí es cuando se mencionaba, no por el hecho de que no se tenga réditos económicos, no se tiene que realizar algo, sino que de ahí nace también el espíritu del emprendimiento, el espíritu del emprendedor como tal, en lo que nosotros tratamos de satisfacer una demanda real, mientras nosotros vamos también a generar valores tanto para los clientes como para el propio negocio como tal. Y ahora, hoy por hoy, ustedes se dan cuenta que Tesla es una empresa bastante dedicada, es una empresa que tiene una cotización muy alta, ¿no es cierto? Y que de alguna manera ha ido generando un valor en el mercado. Es por eso que nosotros estamos hablando de que cuando generamos o tenemos que identificar adecuadamente a la idea, ¿no es cierto? Entonces tenemos que generar algunas características de una buena idea de negocio, ¿sí? Y dentro de estas características nosotros podemos hablar, por ejemplo, sobre... Ay, perdón, denme un segundo. Podemos hablar sobre, por ejemplo, la necesidad identificada, ¿no es cierto? Porque de alguna manera el primer paso que nosotros tenemos que generar es el para desarrollar una idea, es identificar claramente cuáles son las necesidades no satisfechas del mercado, ¿sí? Una idea debe ser capaz de resolver el problema en específico y proporcionar todos esos beneficios tangibles al cliente como el transporte económico, sostenible en áreas urbanas, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, la idea de Tesla era la creación de la creación de una flota de vehículos que nos permitan generar esto. Otra idea de negocio también, por ejemplo, que tiene que también que ver con este tema de movilidad eh, sustentable, económica, es la creación de flotas de bicicletas eléctricas compartidas. Y ustedes, y no sé si es que tenían conocimiento, de hecho, en Holanda había un gran proyecto que generaban o que tenían justamente a nivel de ciudad, a nivel de país, el tema de movilización a través de bicicleta. Y muchas de estas bicicletas eran eléctricas, ¿sí? Entonces, fíjense en cómo nosotros podemos ir generando, en este caso, esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, las características de una buena idea de negocio tienen que ir a través de la originalidad, de la viabilidad económica, de la escalabilidad que puede tener el negocio como tal. Y cuando hablamos de originalidad, por ejemplo, estamos hablando de que nosotros tenemos que ofrecer algo único, algo innovador, ¿no es cierto? Y eso no es innovador, por ejemplo, lo que empezaron a hacer, la idea general de Tesla al desarrollar este tipo de vehículos. Y claro está la viabilidad económica cuando nosotros necesitamos generar obviamente esos ingresos suficientes para que podamos cubrir los costos que nosotros generamos o que nosotros tenemos para proporcionar esos beneficios con los cuales nosotros queremos satisfacer al mercado, ¿sí? Entonces, esos costos operativos de alguna manera tienen que ser cubiertos y generar también en nuestra utilidad, porque nadie emprendemos o nadie ponemos un negocio para perder. Y si nosotros emprendemos y tenemos el potencial de crecer en diferentes tipos de mercado, estamos hablando de escalabilidad, ¿sí? Y una de estas situaciones es, por ejemplo, lo que hizo Tesla, ¿no es cierto? Inicialmente, no generó, no construyó sus vehículos para todo el mundo, sino hizo todo lo contrario. Y esa era básicamente una de las fases con las cuales Tesla, en este caso, empezó a trabajar.
desarrolló un nicho, bueno, identificó un nicho de mercado o sus productos fueron orientados para un nicho de mercado netamente exclusivo, ¿sí? En donde de alguna manera generó también, si ustedes se fijan y hablan incluso a niveles de marketing, generó un estatus con respecto a la marca, ¿sí? Entonces, eso también es muy importante que nosotros vayamos identificando. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas nos permiten a nosotros generar una buena idea de negocio. Cuando hablamos, en este caso, de las etapas para el desarrollo del concepto, tenemos que identificar que nosotros tenemos básicamente tres etapas como tal: la generación de la idea, la evaluación y validación, y el diseño del concepto. Cuando hablamos de la generación de la idea, ¿no es cierto? No es más que esa creatividad, la innovación que se generan en esas etapas, eh, cuando nosotros estamos madurando esa idea, cuando estamos generando o tratando de buscar ese sustento que de alguna manera nosotros necesitamos, ¿no es cierto? Entonces, eso se lo hace con herramientas que ya habíamos visto anteriormente, como por ejemplo la lluvia de ideas, el análisis de tendencias de mercado, la observación de necesidades del consumidor, etcétera, etcétera. Y de todas esas ideas, de todos esos conceptos que nosotros podemos ir generando o desarrollando, nosotros buscamos o identificamos esas ideas que pueden ser viables, ¿sí? Entonces, para poder utilizar o generar esas ideas viables, nosotros podemos utilizar el macro y el microfiltro que se conoce, y esto nos permite identificar esas ideas con mayor potencial. Para esto nosotros podemos utilizar, como habíamos mencionado, ¿no es cierto?, la lluvia de ideas, que no era más que reunir a ese grupo de personas que generan un gran número de ideas y que estaban inicialmente o que están inicialmente sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de limitación, con todos los espacios, con todas las herramientas disponibles para que puedan generar justamente ese número ese gran número de ideas que pueden ser revolucionarias o no, y que incluso pueden ser factibles o no. Pero para poder identificar claramente ese tipo de ideas, nosotros tenemos que utilizar una herramienta como es el análisis FODA, en donde identificamos justamente esas fortalezas, esas oportunidades, esas debilidades y las amenazas de cada una de las ideas. Es decir, aplicamos ese análisis FODA a las ideas para poder identificarlas y para poder hacer ese filtro macro y micro del que habíamos hablado. Por último, podemos utilizar en este caso también el estudio del entorno o el estudio de mercado que nosotros podemos generar, ¿no es cierto? Donde vamos a evaluar esos factores económicos, esos factores sociales, esos factores tecnológicos que son relevantes, ¿sí? Y al utilizar, más bien dicho, estas herramientas, nosotros podemos ir identificando claramente cuáles son las mejores ideas o cuáles son las ideas con las cuales en este caso vamos a trabajar y vamos a emprender. Por eso, una vez que ya hemos generado esta idea, hemos analizado cuál es la mejor propuesta, nosotros empezamos a hablar o cambiamos a la segunda etapa, que es la evaluación y validación. Para esto, una vez generada, como había mencionado, estas ideas, estas deben someterse a cierto tipo de pruebas, a cierto tipo de evaluaciones que tienen que ser completamente rigurosas, ¿sí? ¿Y por qué rigurosas? Porque esas pruebas, esas evaluaciones justamente nos van a permitir validar o nos van a permitir generar esa viabilidad que nosotros buscamos. Es decir, de que sean económicamente sustentables, que puedan permanecer en el tiempo, que no sea, que satisfaga realmente las necesidades del mercado, del consumidor. Y ahí es incluso cuando nosotros, por ejemplo, hablamos también en gestión de la innovación,
ese tema de nosotros también de alguna manera no solamente identificar la necesidad, sino también de generar esa necesidad, ¿sí? Y eso es lo que hizo también de alguna manera Tesla, ¿no es cierto? Cuando generó, cuando creó esos vehículos completamente exclusivos. Entonces, la gente, en este caso de alto poder adquisitivo, necesitaba, o sea, como que quería, como que se generó ese valor de estatus, es decir, yo tengo un Tesla. Entonces, imagínense en lo que era eso también en ese entonces, y no estábamos hablando de vehículos netamente económicos, eran vehículos de alta gama, ¿sí? Entonces, para poder generar estas pruebas, estas evaluaciones que nos permitan establecer esa viabilidad, nos valemos de estudios de mercado. ¿Qué eran los estudios de mercado, chicos? Descríbame rápidamente. ¿Qué nomás hacemos en un estudio de mercado? ¿Ya aprobaron ustedes estudio de mercado? Es un proceso de investigación que tenemos como objetivo analizar las características, dinámicas en un mercado específico, Inge. Ya. Son las características, son las dinámicas que nosotros podemos tener dentro del comportamiento de la población, ¿cierto? Pero para establecer justamente esas dinámicas, nosotros tenemos que recopilar datos sobre la demanda, ¿no es cierto? Pero nos enfocamos únicamente sobre el cliente en los estudios de mercado. En las necesidades que hay en el sector o la ciudad puede ser. Ya, pero eso sigue siendo el cliente. Y pregunto, o sea, ¿solamente nos enfocamos en los estudios del mercado? ¿Solamente nos enfocamos en el cliente? Competencia también, ingeniero. Correcto, Carmen. La Competencia. competencia. La competencia también es uno de los factores claves con los cuales nosotros también tenemos que trabajar dentro de los estudios de mercado. ¿Por qué con los competidores? Porque de alguna manera nosotros al analizar también a los competidores nos estamos dando cuenta o vamos a poder identificar esas oportunidades en las cuales la competencia no ha actuado, no ha generado un producto, no ha explotado esa oportunidad para poder hacerlo nosotros, ¿no es cierto? Entonces, lo que no cubre, sí, la competencia lo podemos adoptar como propio, lo podemos adoptar como nuestro para poder cumplir todas esas expectativas que el cliente o que el consumidor pueda tener, ¿sí? Entonces, y esto básicamente también tiene, como decían ustedes, ¿no? Va a responder hacia las características del público al cual nosotros nos estamos dirigiendo, lo que se conoce como el público objetivo, ¿sí? Y ese público objetivo puede ser local, puede ser nacional, regional, ¿no es cierto? O puede ser a nivel internacional o mundial, como se lo quiera decir. Entonces, los estudios de mercado son sumamente importantes para temas de evaluación. Ahora, una vez que yo he evaluado, aparentemente los hemos identificado ya todos no aparentemente, tenemos que identificar plenamente todas esas oportunidades a las cuales nosotros podemos atacar, con las cuales nosotros nos podemos aprovechar para generar prototipos o pruebas piloto. ¿Y qué son los prototipos o pruebas piloto, chicos? Es como que, como hacía del Tesla, hacía, sacaba un modelo e iban promocionando aún en el mercado a ver qué tal va. Pero eso no era ni siquiera prototipo. O sea, bueno, o sea, sí hacían prototipos, pero no es que los lanzaban y que ya estaba en funcionamiento. Entonces, hay otra idea específica sobre prototipos, muchachos. Ustedes aprobaron marketing, ¿no es cierto? Aprobaron Sí, marketing, sí, Inge. ¿ya? Les dio Ivancito, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí.
Y en marketing no generaron prototipos, por ejemplo. Sí, de un producto estaba, o sea, era como un boceto de cómo iba a ser, Exacto, eso es un prototipo. ¿Y para qué desarrollaron ese boceto, Fabricio? para ir a ver si el producto iba a ser bueno o aceptado en el mercado, íbamos mejorando así, pero mediante Exacto. la lluvia de ideas. Más que para saber si es que el producto es bueno, es para saber si es que el producto es aceptado. Aceptado. ¿Sí? Entonces, justamente los prototipos, las pruebas pilotos, son esas versiones iniciales, son esas versiones del producto o del servicio que nos van a permitir obtener retroalimentación temprana. ¿Qué es lo que hizo, por ejemplo, Airbnb cuando recién inició? Crearon un prototipo, crearon una versión light, ¿no es cierto? Una versión ligera para poder identificar, para poder promocionar primero su negocio, poder y evaluar cuál es el impacto que tenían y no era una inversión tan onerosa considerando las características iniciales que tenían, ¿no es cierto? Por eso de hecho era una versión light. Entonces, a eso le podemos considerar también como una especie de prototipo, prueba piloto, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que las fábricas de autos lanzan sus vehículos así porque sí, o primero generan prototipos? Generan Prototipo. prototipos y lanzan productos limitados, Ya. porque no es vendible. Si se vende, tiene buena acogida, entonces siguen fabricando. Mm, Claro que tienen que ir innovando y si no, como quien dice, ellos tienen que seguir innovando para que el producto sea vendible. sí, pero más que por eso, o sea, más para, o sea, el tema de prototipos, pruebas pilotos, no es solamente, ojo, para identificar si es que el producto es aceptado o el servicio es aceptado, sino incluso nos permite evaluar muchas cosas adicionales. Como por ejemplo, si hablamos de un prototipo de vehículo, evaluar si es, hablando específicamente de Tesla, la seguridad, la autonomía del vehículo para transport, para movilizarse, etcétera, etcétera. Entonces, fíjese en que no es solamente para evaluar si es que le gusta el vehículo o no al cliente. Nos permite evaluar también muchas cosas. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes hicieron este tema del prototipado del producto en marketing, lo hicieron incluso para saber qué textura tiene, para saber cuáles son los colores que quedan mejor, el espacio físico con el cual va a trabajar, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, al diseñar una caja, esa caja va a ocupar un espacio y tenemos que incluso pensar hasta en eso, ¿no? El espacio que va a ocupar la caja para poder venderse, para poder ser vendido. Entonces, ¿dónde va a estar ocupado? ¿Qué peso tiene? Etcétera, 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 etcétera. Entonces, todas estas cosas nos van a permitir evaluar los prototipos o las pruebas piloto, ¿sí? Y esto nos lleva al siguiente punto, que es el análisis financiero preliminar. Y habíamos mencionado, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que generar cierto tipo de análisis financiero y obviamente ya en semanas posteriores vamos a trabajar mucho también en los ejercicios de análisis financiero en donde vamos a desarrollar esos proyectos, vamos a desarrollar esos análisis financieros para poder establecer efectivamente si es que es o no es viable, en este caso, nuestro negocio o nuestra idea. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros vamos a evaluar todos esos factores económicos, vamos a evaluar todos esos costos iniciales, cuáles son los márgenes de ganancia, el famoso ROI, que es el retorno de la inversión, ¿no es cierto? Entonces, evaluamos absolutamente todas esas cosas. Para terminar la clase del día de hoy, porque ya mismo nos toca cambiarnos a la otra reunión que tenemos, vamos a terminar con el diseño del concepto. Y cuando hablamos del diseño del concepto, nosotros podemos establecer o podemos mencionar
que que tenemos que establecer básicamente cuáles esos segmentos de clientes, ¿no es cierto? El diseño del concepto va a implicar una estructura, ¿no es cierto? De cómo llevar esa idea que nosotros tenemos a una propuesta de valor coherente. Entonces siempre se va a recomendar, ¿sí? Siempre se va a recomendar el uso del modelo Canvas que ya habíamos visto la clase anterior, la semana anterior, en donde se abarcan todos esos elementos como justamente los segmentos del cliente, la propuesta de valor que nosotros buscamos, los canales de distribución, los flujos de ingresos, ¿no es cierto? Y si ustedes se dieron cuenta, Tesla, ¿qué es lo que hizo? ¿Sí? Hizo o estableció en primera instancia el segmento de clientes. Y ese segmento de clientes de manera inicial fue, o su primer segmento al cual se dirigieron, fue ese segmento que tiene la capacidad una alta capacidad de valor adquisitivo, ¿sí? Entonces, inicialmente propusieron eso, y a medida del tiempo, a medida de los procesos de innovación, fueron abaratando sus costos para ahora sí más, de alguna manera masificar todo su mercado. Entonces, ese segmento del cliente puede estar generándose por niveles socioeconómicos, por temas incluso de preferencias, ya sea, por ejemplo, gustos perdón, más que gustos, por conciencia medioambiental, el tema de alguna manera ir ubicando todos estos nichos a los cuales nosotros nos podemos dirigir. La propuesta de valor, ¿no es cierto? Obviamente, si nosotros hablamos de un diseño de concepto, esa propuesta de valor tiene que estar basada en lo en el valor añadido que nosotros podemos generar al sistema, ¿no es cierto? Al producto. Los canales de distribución, ¿sí? Esos canales de distribución de cómo va a estar o cómo se va a generar y que de alguna manera también tiene que responder al segmento del cliente que nosotros al cual nos estamos dirigiendo. Porque, por ejemplo, si nos dirigimos a un segmento cuya edad bordea los 60 años para arriba, muy difícilmente vamos a poder abordarlos a través, o podemos llegar a ellos a través de un canal de comunicación o de distribución que sea netamente digital, ¿sí? Recordemos de que la gente de esa edad, o al menos sí existe hoy por hoy también lo que se llama, o lo que se conoce como el analfabetismo digital. Entonces, hay muchas personas que que incluso no utilizan una banca móvil para hacer una transacción, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos permite analizar también el diseño del concepto y lo que decíamos también, el tema de flujos de caja, ¿no? Esos flujos de ingreso, cuáles son las tarifas de alquiler, la publicidad que nosotros generamos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta aquí, chicos? Sí, Inge. Sí, Inge. Perfecto. La próxima clase terminamos esto, el día de mañana terminamos esto y vamos a hacer, y vamos a empezar a trabajar con la tarea del AP, en la cual ustedes van a empezar a trabajar con el modelo Canva para sus ideas de negocio. ¿De hecho? Sí, Listo, Inge. ingeniero. ¿Ya? Listo, chicos, por favor, cambiémonos y conectémonos al link que les había pasado en la tarde a la reunión que teníamos planificada. ¿Ok? Listo, Inge, ya nos conectamos. Listo. Inge, pero y Gracias. la otra clase no pasa nada.